Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fueren ingleses esclava, otras tantas ser libres habrá. Que viva la República Dominicana. En el día de hoy, yo he querido que nosotros iniciemos el programa entonando las notas de nuestro himno nacional, pero nosotros es el de Emilio Prudón y el de Cáceres que estamos entonando. No un falso himno que quiere promover por ahí una activista feminista, una activista que lucha por los derechos de los homosexuales. Y yo le digo esto, señores, porque la verdad es que nosotros como país estamos en un estado de involución y nuestra sociedad ha perdido el amor por los símbolos patrios y por consiguiente del sentimiento nacional. Falta menos de un mes para que inicie el periodo escolar 2025-2026. La ADP ha hecho un anuncio que debe herir sensiblemente las fibras de nosotros los dominicanos. ¿Y por qué digo de nosotros los dominicanos? Porque ha anunciado que alrededor de 200,000 niños no tendrán espacio en las escuelas públicas. Ahora, de esos 200,000 niños que supuestamente no podrán ingresar a las escuelas públicas, lo que hay que preguntarse, ¿qué cantidad de extranjeros están en ese problema? Ustedes verán, señores, y vamos a buscar la estadística y ustedes verán que la matriculación de los que no tienen espacio en las escuelas de nuestro país son dominicanos. Caramba. ¿Y acaso nosotros que pagamos nuestros impuestos estamos patrocinando la educación de otro país? Sencillamente no. Estamos patrocinando nuestra educación. Y por ahí hay muchas personas que yo sé que con esta actitud estarán criticando nuestra postura. Y en toda parte del mundo existen convenios internacionales donde los extranjeros tienen derecho a la educación. Está consagrado en varios de los convenios que nosotros tenemos con otros países. Pero eso no significa en modo alguno
que tiene que ser en desmedro de los niños dominicanos. Y esa persona que de una forma u otra quieren erigirse como los salvadores de aquella persona que de manera ilegal residen en nuestro país, lo hacen desde un punto de vista y es bajo el entendido de que el Estado dominicano no le duele a nadie, de que no sienten ningún tipo de pasión, de que no sienten ningún tipo de aprecio por la lucha que realizaron nuestros padres de la patria. Uno de los tratadistas del derecho más grande, el señor Petit, decía en su libro de Derecho Romano que los gobernantes tienen que convertirse en pater family, padre de familia, en otras palabras. Que el Estado se debe ver así. Y yo le pregunto a esos grupos sociales que son patrocinadores de esa inmigración ilegal, si ellos estarían de acuerdo, personalizando el tema, de que las habitaciones de ellos estén ocupadas por nacionales haitianos o por vecinos en desmedro de darle el techo a sus hijos. No, usted tiene que tener aquí los hijos suyos. Estos vecinos vienen aquí que no tienen dónde dormir, vamos a dejarlo aquí, y los hijos suyos que amanezcan en la intemperie en la calle. No. Ahí el patriotismo se va a pique. Ahí no, pero en el país sí hay que soportar ese tipo de situación. ¿Cómo es posible que nosotros, después de tanta lucha que hemos realizado y hemos tenido ya 3 intervenciones por parte de Haití, de la cual no hemos liberado, y eso ha costado mucho sudor, lágrimas y sangre, nosotros hablemos de que hay alrededor de 200,000 niños o más que no pueden entrar a las escuelas porque están ocupadas por los extranjeros? Qué bueno que en este año la moral y la cívica se va a incorporar como materia en la currícula estudiantil para que cuando los estudiantes dominicanos empiecen a tomar ese tipo de docencia, probablemente van a entender las razones por las cuales los padres de la patria hicieron tanto sacrificio para que nosotros hoy fuéramos un país libre, entre comillas. Y yo digo libre, entre comillas, porque de hecho no lo somos. Cuando un país es verdaderamente libre y su clase gobernante y su clase política se preocupan por los problemas latentes del país, asumen actitudes más responsables. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Aquí nosotros tenemos una Dirección General de Migración que tiene un concepto y una lucha muy equivocada. Aquí tenemos un presidente que, a pesar de ser de todos los que han pasado, el que ha tenido una voz más activa, parece olvidar que conoce de la política migratoria al igual que todos sus incumbentes. Cuando ustedes van a cualquier país extranjero, bien sea en vía de desarrollo o desarrollado, cuando se va a implementar la mano de obra extranjera,
lo primero que se hace es buscar en cuáles sectores vamos a focalizar esa mano de obra. ¿Dónde es que verdaderamente nosotros necesitamos para suplir la falta de mano de obra y que la economía se mantenga como una maquinaria funcionando? Y yo le digo a ustedes lo siguiente: ¿ustedes creen que en un país donde hayan autoridades que se respeten, usted va a encontrar los ciudadanos de ese país teniendo competencia en una esquina, por ejemplo, vendiendo algún tipo de producto? Usted se va a encontrar con esos trabajos informales de esas personas que andan vendiendo en esa guaguita, en esas guaguitas plataneras, con 2 dominicanos y 8 extranjeros vendiendo el mismo producto, haciéndole competencia. De seguro que no. De seguro que los trabajos se canalizan a través del Ministerio de Trabajo con una política orientada a donde conviene utilizar ese tipo de mano de obra. Pero nosotros aquí tenemos una competencia desleal que abarata la mano de obra dominicana en la construcción, ahora en todos esos picapollos, sobre todo de nacionales chinos, en todas las tiendas, sobre todo donde también hay comerciantes chinos que no pagan prestaciones laborales porque lo liquidan, porque lo sacan antes de que cumplan los 3 meses y no pagan la seguridad social. Y encima de eso hay un sector empresarial que ha querido seguir martillando sobre el tema de la cesantía para que sea extirpada del Código Laboral, porque lo quieren todo. Entonces, señores, mientras sucedan cosas así, nosotros tenemos que seguir entonando nuestro himno nacional. Nosotros debemos exigirle a nuestras autoridades que piensen en la patria, que no piensen nada más en enriquecerse a través de los actos de corrupción que de manera taciturna cometen todos los gobiernos, mientras que la población dominicana cada día se está cayendo a pedazos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la Junta Central Electoral entregó más de 700 millones de pesos a los partidos políticos. Y yo le voy a decir algo. Los partidos políticos juegan un papel importante en las sociedades. Ya nosotros tenemos precedentes de otros países donde la gente ha perdido la credibilidad en los partidos políticos y ha recurrido a buscar esos outsiders, esas personas que son populares, que no están inscritos o regidos por una institución política, y lo han llevado a la presidencia de la República. Y luego que están en el poder como presidente, entonces la gente comienza a arrepentirse porque se da cuenta que cometen una serie de actuaciones como gobernante que son verdaderamente preocupantes. Ustedes saben, Perú es un buen ejemplo de ello y otros países de América del Sur. Hay algunas personas que dentro de esos outsiders también quieren o pueden inscribir a Nayib Bukele, que yo puedo decirle lo siguiente. Durante la gobernanza de Bukele, yo estuve en El Salvador el año pasado y conversé con mucha gente allá y el nivel de popularidad que tiene Bukele es increíble. Y eso ha motivado incluso a que los constituyentes allá le dieran poderes especiales como para aumentar el periodo electoral de 5 a 6 años, eliminar la no reelección, lo que pudiéramos decir que El Salvador se está convirtiendo o podría ser que Nayib Bukele se convierta en un dictador con carácter popular, porque los niveles de seguridad en El Salvador es bastante grande y además la economía ha experimentado ciertos niveles de desarrollo. Pero de una forma u otra, tener una persona de manera permanente con tanto poder y sobre todo con tanta juventud puede ser peligroso, porque la verdad es que los dictadores, incluyendo lo que hemos tenido aquí, me refiero básicamente a Rafael Leónidas Trujillo, al momento de asumir el gobierno, Trujillo realizó una serie de transformaciones de la sociedad, construcción de edificios, y se veía un nivel de progreso a nivel institucional que la gente amaba a Rafael Leónidas Trujillo. Lo inició, amando durante sus primeros años. Y después, ese presidente fue
tomando medidas muy drásticas que aquella misma persona que lo amaban empezaron retirándole el cariño. Y déjenme decirle que él contaba inclusive con una base de apoyo muy bueno de las iglesias, que después finalmente terminaron quitándole ese apoyo. Mire, yo lo voy a sacar al aire, pero bajen el televisor, por favor. Un momento. Aló, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes. Yo te hablo de aquí de Liceo, medio Santiago. Oye, ¿y qué gobierno ha hecho aquí? Los dos únicos gobiernos que han trabajado aquí se llama, como él dice, Trujillo, Leonel Fernández. Estos periodistas no saben trabajar. Estos periodistas no saben hacer nada. Cada vez que ellos llegan al poder es una desgracia. Balaguer, Leonel Fernández y esa gente. Pero esos periodistas, ¿qué es lo que hacen? Eso es destrucción en el país. Cuando no es un huracán, es la miseria que mata a uno. ¿Y qué es lo que hacen? Nada. Bueno, ahí está su, En el país. ahí está su inquietud. Ahí está su inquietud. Entonces, Trujillo, que en principio inició bien, entendía que había que celebrarle todas las cosas malas que hacía y todo aquel que se oponía a su régimen, entonces lo mandaba a asesinar. Ojalá que no suceda eso por allá en El Salvador con Bukele cuando el tiempo vaya transcurriendo. Y vuelvo a mi tema inicial. Señores, es que la Junta Central Electoral le ha dado a los partidos políticos más de 700 millones de pesos de una manera, yo diría que irresponsable. Porque usted le pregunta al presidente de la Junta Central Electoral cuál es el reporte que tiene de la inversión que hacen los partidos políticos con el dinero que reciben de nosotros, la gente del pueblo. Y difícilmente le pueden dar una explicación. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas. Buenas tardes, ¿cómo está, caballero? ¿Cómo se siente? Ay, todo bien, extrañado que me ha llamado tan temprano. ¡Ay, qué bueno! Yo le digo mucho que te tocó una tecla, la verdad, que yo estoy en esas sintonías suyas, porque voy a clamar primero a Dios que su santo, mire. Dios, patria y libertad, que es la República Dominicana. Salmo 3, versículo 9. Ya está la salvación, baja sobre su pueblo su bendición. Estoy viendo la reforma, las leyes, pero estoy buscando que ya va a empezar en el año escolar. Pero que hay un pacto que es del 14, donde por cierto estaba el papá del ministro actual de Educación, Arturo Can, y el presidente firmándolo, que es que los niños se han incluido desde los 3 años. Fue el pacto de la reforma educativa, que ahora están buscando la quinta pata al gato, que no hay aula. Hay algo más, que yo sepa, cuando yo era niña en mi campo, alquilaban hasta vivienda. Porque yo pasé, no sé en qué gobierno era, porque yo nací en el 80. Sí recuerdo que había un centro que me daban los alimentos. Después pasé a inicial, que había era como donde me enseñaban a jugar con los juegos de que ahora le dicen dado, ¿cómo es? Bloque. Antes eran de madera, oiga, eso me recuerdo. Después pasé a la inicial. Pero es que aquí el presupuesto de salud de educación, por cierto, de salud, educación es muy grande, que se debe invertir en el pueblo dominicano. Y ahora estoy viendo con ese número de la pública que no hay maestros para eso, que no hay aula, que no están terminadas, que tienen más de 10 años. Pero oye, todos estos años ellos no vieron eso, no pueden reclamar para que eso se adecue y el pueblo dominicano recibiera educación ahora. Es que están poniéndole, buscando pero. Eso es un nivel de atraso, porque es que ellos se benefician del sistema. Ellos se les importa parar la educación por aumento salarial y no dar la educación al dominicano, que es el más afectado, que es el que paga, porque cuando ellos hacen sus pagos, les siguen cobrando. Ellos tienen su cooperativa,
salen pensionados, tienen hasta visa, pueden conseguir. El pueblo dominicano que está subyugado a eso, al atraso, y no es así. El pueblo dominicano es el dueño del bendito 4% de la nación también. Así mismo, tú tienes razón. Gracias por tu aporte. Entonces, señores, le decía, el dinero que la Junta Central Electoral le entrega a los políticos es bajo la orientación de que la feligresía de esos partidos políticos puedan realizar cursos para actualizarse en términos políticos y buscar soluciones a largo plazo de los problemas del país. Nosotros, aquí en el país, anteriormente, cuando existían verdaderamente los líderes políticos y que había diferencia de la ideología de clase, el profesor Juan Bosch inició en el Partido de la Liberación Dominicana con unos formularios, unos círculos de estudio, donde los miembros de ese partido tenían que leer, tenían que educarse para saber cuando llegaran al poder qué es, cómo era que ellos iban a manejar el país. Sin embargo, señores, un político tan pulcro, una persona tan honesta como Juan Bosch, parece ser que los frutos de ese árbol cayeron muy lejos del tronco. Y esos discípulos de Juan Bosch aprendieron más del doctor Joaquín Balaguer que del propio Juan Bosch. Y llegaron al gobierno y para nada aplicaron la teoría enseñada por el maestro. Pero luego nosotros veíamos que dentro del PRD había un líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, que era un hombre que se manejaba con muchos niveles de pulcritud. Y nosotros no entendemos tampoco cómo dentro del PRD, siendo discípulo de Peña Gómez, también se cometieran tantos actos de corrupción. En el Partido Reformista, por igual. Y el doctor Joaquín Balaguer era un presidente que tenía ciertos niveles de tolerancia, pero en términos personal, él siempre lo dijo, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Y ahora tenemos un presidente como Luis Abinader, que cuando un ministro comete cualquier falta, comete cualquier acto de corrupción, inmediatamente separado del gobierno. Esa es la verdad. Y tenemos un presidente que, a diferencia de otros, ustedes tampoco escuchan a nivel familiar ningún tipo de escándalo, ¿eh? Y cuando yo digo a nivel familiar, me refiero en sentido general. Aquí nadie puede decir que ninguno de los hermanos del presidente está haciendo negocio con el gobierno. Nosotros hemos visto en la actual primera dama que ha sido la menos ostentosa o que no ha sido ostentosa. Cuando digo la menos, quisiera decir que ha sido, pero menos que la demás, pero no ha sonado tampoco de que dentro de su despacho esté manejando grandes sumas de dinero y que le dé cierto uso alegre. No. Aquí las cosas se han manejado con un nivel de prudencia mayor. No digo que no hay corrupción en este gobierno. Hay y lo habrá. Tal y como dijo el presidente, sí, en mi gobierno hay corrupción. Lo único que también, tan pronto yo me entero, bueno, es separada esa persona,
Lo hay, va a seguir habiendo, porque la corrupción es inherente, yo diría, que a la sociedad dominicana, que desde el principio que vinieron los españoles aquí, engañaban a nuestros indígenas con los espejos y el oro. Ahora, de que la Junta Central Electoral, en un momento tan difícil como el que está viviendo el país, donde la colocación de Magín Díaz en Hacienda la ha interpretado mucha gente como el umbral de hacer una reforma fiscal, y los rumores han llegado tan lejos que el propio presidente de la República ha tenido que salir al frente a desmentir y decir que no es cierto que en estos momentos se esté analizando o fraguando una reforma fiscal. Ha tenido que decirlo el presidente eso. Entonces, como que entregarle unos 750 millones de pesos a la Junta Central Electoral para dársela a los partidos políticos, donde ustedes saben que hay algunos partidos que son entelequia, como el propio PRD, Partido Reformista, básicamente esos dos, que no le están aportando nada ahora mismo al sistema político, que no están haciendo nada, al igual que muchísimos movimientos, que lo único que hacen es adherirse a los grandes partidos cuando llegan las elecciones en procura de que se le esté agenciando recursos. Yo pienso que eso es abusivo, que por la situación por la que está atravesando el país, es un momento de que la población pida un alto, que le diga a esos partidos políticos, que le pida explicación de lo que hacen con esos recursos, mientras hay un pueblo muriéndose de hambre, mientras hay más de 200,000 niños que no encuentran una escuela donde inscribirse. Y yo estoy plenamente seguro que con esos cuartos que se le dan a esos partidos políticos, son muchas las escuelas que se reparan, que tenemos 400, de acuerdo a las estadísticas, que todavía no se han podido concluir aún cuando están iniciadas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros. Mire, vamos a darle el pésame a la familia de José Rafael La Antigua, un ex ministro de Educación, escritor que también de manera exitosa logró realizar la Feria del Libro durante su gestión. Así que paz a sus restos. Miren, señores, se habla de que hay un incremento inflacionario que con relación al mes de mayo equivale a un 39.59%. Y la verdad es que nosotros aquí hemos venido tocando ese tema y es que los artículos de primera necesidad han experimentado mucha alza en los últimos tiempos y la población dominicana vive esperando que el Estado de una forma u otra tenga una intervención en eso. Ustedes saben, señores, que hay muchas personas pobres en el país que no aguantan la carestía de los artículos de primera necesidad. La carne de pollo ha tenido un incremento bastante grande y déjenme decir que aunque ese es un tema que en este momento no tiene mucha publicidad y que se ha quedado como soslapado. Miren, la peste porcina africana está acabando. Es mucha la cantidad de cerdos que están muriendo en diferentes lugares del país. La peste porcina está como hace casi unos 4 o 5 años estaba. Lo único que ya la gente no habla de eso. Porque nosotros, los temas son por moda, son por temporada. Miren, ahora mismo hay un incremento, hay mucho COVID, pero ya la gente le perdió el miedo, sabe cómo manejarlo y nada. Y eso no tiene ningún tipo de resonancia, pero no es que no haya. Ahora mismo, cuando una persona va a un supermercado a comprar, es con el grito al cielo, señores. Miren, esas son imágenes de algunos lugares donde ustedes pueden ver que muchos lechones, muchos cerdos han muerto fruto de la fiebre porcina. Allá, por guerra, la fiebre porcina está, mire como nunca. Y déjenme decirle que en aquella ocasión se eliminaron muchos cerdos a productores que de manera informal tenían sus cerdos. Déjenme decirle que el Estado dominicano le prometió que a esa persona que ellos le habían matado los cerdos de una forma u otra, lo iban a compensar con animales de otra especie, con chivos, que gallinas, que esto y lo otro. No le dieron nada. No le dieron nada, ¿eh? Y yo eso lo digo categóricamente porque a quien os diría la palabra, le mataron 100 y pico de cerdos y a mí nunca nadie me ha dado nada. Y si me lo mandaron con algún ministro o cualquier funcionario de allá de agricultura se lo cogió, porque a mí nadie me dio nada. Pero hubo la eliminación de muchos de esos cerdos. Entonces, el gobierno, el presidente de la República, si quiere mantenerse en el poder, tiene como que buscar la manera de abaratar los precios de los artículos de primera necesidad. Nosotros necesitamos, señor presidente, que usted gobierne para la población, no para complacer a algunos grupos, porque resulta que un pueblo que se está cayendo muerto con el hambre, entonces se tiene ciertos niveles de control en la producción de pollo y de cosas. ¿Para qué? Para mantener los márgenes de ganancia de los productores. Y hay algo
en la cual sí tengo que darle los créditos y reconocerle al presidente de la República, y es que cuando llega la época de diciembre, por lo regular, anteriormente, aquí se escaseaba la carne de pollo. Esa es la verdad. Ese problema se solucionó. ¿Pero cómo se solucionó? Porque el presidente no le gusta entrar en conflicto con nadie. Y lo que hizo fue hablar con los productores de pollo y decirle, miren, ustedes saben que hay una demanda bastante alta de pollo en el mes de diciembre. Yo voy a dejar en manos de ustedes la importación de lo que haga falta. Entonces los productores, al ellos importar la cantidad que más o menos hace falta, no mucho, le permite aumentar un poco a ellos, que no haya escasez, y la población entonces no está gritando de que no hay y empieza a protestar. Pero ¿qué sucede? Que esos productores son habilidosos, porque los precios del pollo, que eran frecuentes, aumentarlo en diciembre, lo dejan ya estabilizado ahí. El gobierno tiene un funcionario bastante eficiente, el amigo, el hermano Leonardo Faña, que tiene una mano divina. Faña aquí ha traído producciones de pavo, de eso americano y de pollo, y lo ha desarrollado en una granja experimental de por allá, de Monteplata, y coloca esos pavos a unos precios por debajo del pollo americano aquí. Incluso hubo grandes cadenas de supermercado que le pedían a grito que el Estado estuviera produciendo ese tipo de carne, de pavo, para suplirlo y venderlo. Uno sabe que es difícil para un gobierno convertirse en un competidor de esos productores nacionales de ave, pero tampoco puede dejar que estrangulen a la población con esos precios tan altos. Así que sería bueno, señor presidente, que usted le dé un poquito más de libertad a Leonardo Faña ahí, no solo con la producción de aves, sino también con esas ideas brillantes que tiene para que muchos de esos terrenos del Estado que no se están cultivando puedan ser cultivados masivamente y aumentar más la producción de varios de los rublos que se consumen aquí, porque también hay una situación que se da. Y es algo que no debe producirse, porque cuando usted se pone a ver que dentro de los productos más sensibles que hay aquí, que la población más demanda, los plátanos, los guineos, bueno, pero usted tiene dentro de su gobierno ministros que son de los mayores productores de esos rublos. Y cuando usted tiene la cartera en manos de un productor, es como poner la iglesia en manos de Lutero. Como que necesitamos otro tipo de equilibrio. Y es por eso que cuando el hermano Faña hablaba de la producción, sobre todo en esos tiempos de la pandemia, de poner a producir una serie de tierras cultivables que están ahí baldías, entonces a mi pobre hermano lo han tenido ahí como el pan chiquito, lo han mantenido arrinconado ahí, pero al pueblo le hace falta eso. Miren, señores, vamos a cambiar de tema, porque la magistrada Clara Almonte levantó el impedimento de salida contra el señor Ángel Martínez,
Cuando el expediente le fue sometido, esa magistrada que reconozco que siempre ha tenido un buen manejo con relación a los casos que le son sometidos, tomó en consideración una serie de elementos que ponían en peligro la salud del señor Ángel Martínez y tomó una postura, yo diría, que apegada a la regla de derecho, sobre todo porque hay que aclarar esta parte, porque mucha gente quiere freírla en alquitrán, pero no saben que básicamente esa fue por una querella que se había hecho una instancia privada y eso le permitía a ella dentro de los cánones legales tomar esa decisión. Ahora bien, con ese levantamiento que hizo la magistrada Clara Almonte, ¿puede Ángel Martínez salir? No, porque él tiene otros procesos difamatorios en donde hay demanda que tienen otro matice por otras tipificaciones también distintas a la que manejó la magistrada Clara, que lo mantienen a él con el impedimento de salida, que con el levantamiento de ella no abarca levantar las demás disposiciones que tienen otros jueces y por lo tanto Ángel Martínez, independientemente de esa decisión, tendrá que mantenerse en el país. Y cuando yo le digo que tendrá que mantenerse en el país, algunas personas pudieran someramente inferir como si nosotros nos alegráramos de eso. Para nada. No tenemos ningún interés en particular de que una persona que hace comunicación, que justamente eso también hacemos nosotros de una forma u otra, sea maltratado. Yo pienso que la clase debe de defenderse al mismo tiempo de que nosotros aconsejamos a cualquier persona que traten de hacer una comunicación responsable, porque ahora mismo nosotros tenemos una serie de problemas bastante grandes, y es que cualquier persona a través de cualquiera de las plataformas con un celular se pone a grabar y a dar informaciones temerarias y construir una moral. Es una situación difícil. Y usted sabe lo que es un ser humano, manejarse correctamente durante toda su vida y venir una persona desde fuera y hablar y decir, mire, esta persona es esto y lo otro, sin tener ningún tipo de base para llamar la atención. Y después, bueno, mire, discúlpeme, eso ya no fue así, yo me equivoqué. Y entonces ya esa persona con esa moral hecha triza, teniendo que darle explicaciones. Son situaciones extremadamente difíciles que nosotros entendemos que es abusivo hacer contra cualquier persona de vida pública. Entonces, hay que tener cierto cuidado con ese tipo de situaciones que luego uno tiene que lamentarse. Miren, vamos a cambiar de tema, porque la verdad es que la política es un tanto apasionante. Y cuando uno escucha a un Leonel Fernández hablar de que la educación
en la República Dominicana ha tenido ciertos niveles de retroceso. Uno realmente se queda pensando si es que quienes hacen política se olvidan de que el ser humano tiene memoria y puede recordar muchas cosas. Porque uno de los presidentes que menor aporte hizo a la educación fue el doctor Leonel Fernández. Uno tiene también, siendo sensato, que reconocer que con relación a lo que es la educación superior, sí construyó muchos recintos, muchas extensiones de la UAS, pero en cuanto a la educación primaria, el presidente Leonel Fernández se quema con una nota muy bajita, porque la verdad que no hizo la construcción de muchas escuelas, ni tampoco hizo el aporte económico para que la educación pudiera subir en la República Dominicana, a pesar de ser uno de los presidentes que la población más esperaba de él, porque lo ha considerado como uno de los que mejor formación académica ha tenido. Sin embargo, eso no se evidenció durante su mandato. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio de Te Escucho. Así que, bye bye.